Cuando Elena García, 28 años, sentada en aquella mesa del restaurante elegante de Madrid, con su blusa blanca que apenas ocultaba las primeras curvas del embarazo, escuchó la voz de su exnovio Carlos Fernández resonar a sus espaldas con aquel tono despectivo, mientras decía en voz alta delante de todos los presentes que había engordado y que se había dejado desde que él la había dejado. Cuando vio su sonrisa burlona, mientras se inclinaba hacia ella para humillarla aún más, susurrándole que ningún hombre la querría jamás así. Cuando sintió las lágrimas subir a sus ojos mientras intentaba mantener la dignidad frente a la que había sido la persona que más amaba en el mundo, Elena no podía saber que el hombre de pie detrás de ellos, que había presenciado toda la escena, con una expresión cada vez más dura, era Alejandro Mendoza, el heredero de una de las familias más ricas de España. No podía saber que aquel hombre con quien había pasado una noche 3 meses antes, pensando que era solo un desconocido encantador, era en realidad el padre del bebé que llevaba en su vientre. No podía saber que aquella noche de humillación pública sería el comienzo de una historia que cambiaría para siempre su vida y mostraría a todos, especialmente a Carlos, que el destino tiene su propia manera de equilibrar las cosas. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Elena había elegido aquel restaurante porque era uno de los más elegantes de Madrid, porque quería demostrarse a sí misma que podía seguir adelante, que podía reconstruir su vida después de que Carlos la había dejado 6 meses antes con una llamada de 5 minutos. 6 meses antes Carlos Fernández le había dicho que ya no la amaba, que se había cansado de ella, que había encontrado a alguien más interesante, alguien más delgada, más guapa, más joven. Sus palabras habían sido cuchillos que se habían clavado en el corazón de Elena, dejándola destrozada en el suelo del apartamento que compartían. Habían estado juntos 4 años, 4 años en los que Elena había dado todo, su tiempo, su amor, sus sueños. Había renunciado a oportunidades de trabajo para estar cerca de él. Había perdido amistades porque él era celoso. Había moldeado su vida alrededor de sus necesidades. Y él le había pagado con una llamada de 5 minutos. Elena había pasado los primeros 2 meses llorando. Había perdido peso. Había perdido el sueño. Había perdido las ganas de vivir. Todos le decían que tenía que reaccionar, que Carlos no merecía sus lágrimas, que era un hombre superficial que solo pensaba en sí mismo, pero ella no podía dejar de amarlo. Luego, 3 meses antes, había pasado algo que lo había cambiado todo. Era una noche como tantas otras. Elena había salido con sus amigas que prácticamente la habían arrastrado fuera de casa, insistiendo en que tenía que volver a vivir. Habían terminado en un local exclusivo, uno de esos sitios donde Elena nunca habría ido sola, porque no podía permitírselo. Y allí lo había conocido. No sabía su nombre, no sabía quién era. Solo sabía que era el hombre más fascinante que había visto en su vida. Alto, con el pelo oscuro y unos ojos que parecían ver a través de ella. La había mirado desde lejos toda la noche. Luego se había acercado y habían hablado durante horas. Él no le había contado mucho de sí mismo. Le había dicho que se llamaba Alejandro, que era de Madrid, que aquella noche necesitaba desconectar de todo. Ella le había contado de su vida, de su trabajo como profesora, de su corazón roto. Él la había escuchado sin juzgar. Habían terminado juntos en un hotel. Una noche de pasión que Elena nunca olvidaría. Por la mañana él había desaparecido, dejando solo una nota que decía que aquella noche había sido especial y que esperaba que ella encontrara la felicidad que merecía. Elena no había intentado localizarlo. Había pensado que había sido un regalo del destino, un paréntesis de belleza en medio del dolor. No esperaba volver a verlo nunca más. Luego, 2 semanas después, había descubierto que estaba embarazada. El test de embarazo la había dejado en shock. 28 años, soltera, un trabajo de profesora que apenas le permitía pagar el alquiler y un bebé en camino de un hombre del que no conocía ni el apellido. Había pensado mucho en qué hacer, pero cuando había visto la primera ecografía, cuando había escuchado aquel pequeño corazón latir, había comprendido que no podía hacer otra cosa que quedarse con aquel bebé. Era un pedazo de aquella noche mágica, una señal de que la vida aún podía sorprenderla. No se lo había dicho a nadie.
Todavía no. Quería esperar, quería estar segura, quería encontrar la manera correcta de afrontar lo que le esperaba. Y así había llegado a aquella noche. 3 meses de embarazo que apenas empezaban a notarse, una cena con las amigas para celebrar su nuevo comienzo, y la mala suerte de encontrarse en el mismo restaurante que su ex. Carlos la había visto enseguida, y en lugar de ignorarla, como habría hecho cualquier persona civilizada, había decidido acercarse. Elena lo vio llegar y sintió el corazón acelerarse. No porque todavía lo amara, se dio cuenta con sorpresa, sino porque tenía miedo. Miedo de lo que diría, miedo de cómo la haría sentir. Carlos se detuvo frente a su mesa, con aquella sonrisa que una vez le hacía latir el corazón y que ahora solo le daba náuseas. Sus amigas se habían callado mirándolo con odio. Él la miró de arriba abajo y su sonrisa se ensanchó en una mueca de desprecio. Comentó en voz alta, lo bastante fuerte para que las mesas cercanas pudieran oír, que se había dejado bastante. Dijo que evidentemente todavía lo estaba llorando, que estaba comiendo sus sentimientos. Elena sintió la sangre subir a su rostro, no por la vergüenza, sino por la rabia. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a humillarla así delante de todos? Pero no tuvo tiempo de responder, porque Carlos se inclinó hacia ella, acercando su rostro al suyo con una expresión de falsa compasión. Le susurró, pero lo bastante alto para que las amigas pudieran oír, que ningún hombre la querría jamás así, que debería agradecerle los años que le había dedicado, porque claramente era lo máximo a lo que podía aspirar. Elena sintió las lágrimas picarle en los ojos. No quería llorar, no delante de él, pero las palabras dolían. Dolían porque una parte de ella, esa parte que Carlos había demolido sistemáticamente durante su relación, todavía se las creía. Fue en ese momento cuando se fijó en el hombre de pie detrás de Carlos. Alejandro Mendoza había entrado en aquel restaurante para una cena de negocios. Era el heredero de Mendoza Enterprises, una de las mayores empresas españolas, y aquella noche debía reunirse con algunos inversores extranjeros. Pero los inversores podían esperar, porque lo que estaba viendo delante de sus ojos requería su atención inmediata. La había reconocido enseguida. ¿Cómo podría no reconocerla? Había pasado 3 meses buscándola, 3 meses pensando en ella, 3 meses preguntándose por qué no la había detenido aquella mañana, por qué no le había pedido el número, por qué había sido tan estúpido como para dejarla ir. Aquella noche con ella había sido diferente a todas las demás. No había sido solo sexo, había sido algo más profundo, una conexión que nunca había sentido con ninguna otra mujer. Y cuando se había despertado a la mañana siguiente y la había visto dormir a su lado, había sentido algo que no podía explicar. Pero entonces había recibido una llamada urgente, una emergencia en la empresa que requería su presencia inmediata. Había tenido que salir corriendo, dejando solo aquella nota estúpida que no decía nada de lo que habría querido decir. Había intentado localizarla, pero no sabía ni su apellido. Solo sabía que se llamaba Elena, que era profesora, que tenía la sonrisa más bonita que había visto en su vida. No era suficiente para encontrarla en una ciudad de 3 millones de habitantes, y ahora estaba allí, delante de él, y un hombre la estaba humillando públicamente. Alejandro sintió la sangre hervir en sus venas. ¿Quién era ese idiota? ¿Cómo se atrevía a hablarle así a una mujer, y especialmente a aquella mujer? Escuchó cada palabra, cada insulto, cada comentario despectivo. Vio a Elena bajar la mirada, vio las lágrimas que intentaba contener, vio a sus amigas que no sabían cómo reaccionar, y cuando el hombre se inclinó para susurrarle algo que la hizo palidecer, Alejandro decidió que ya había visto suficiente. Se acercó con paso decidido, la mandíbula apretada y la mirada dura. Se detuvo justo detrás del hombre que estaba atormentando a Elena, y cuando habló su voz era fría como el hielo. Preguntó si había algún problema. El hombre se volvió, molesto por la interrupción, pero cuando vio quién tenía delante, su expresión cambió. Alejandro Mendoza era uno de los hombres más reconocibles de España. Su rostro aparecía regularmente en los periódicos económicos y en las revistas del corazón. Carlos balbuceó algo, de repente mucho menos seguro de sí mismo. Dijo que era un asunto privado, que no le concernía. Alejandro dio un paso adelante, obligando a Carlos a retroceder.
Le dijo que cuando un hombre insultaba a una mujer en público, se convertía en un asunto que concernía a cualquiera que tuviera un mínimo de decencia. Carlos intentó replicar, decir que aquella era su exnovia y que podía decirle lo que quisiera, pero Alejandro lo interrumpió. Le dijo que aquella mujer estaba con él y que si decía una palabra más, se aseguraría personalmente de que su carrera, fuera cual fuera, terminara antes de que acabara la noche. Carlos palideció. Todos en el restaurante estaban mirando, todos habían reconocido a Alejandro Mendoza. El humillador se había convertido en el humillado. Sin decir otra palabra, Carlos se dio la vuelta y se fue prácticamente corriendo. Alejandro se volvió hacia Elena y cuando sus ojos se encontraron, vio que ella lo había reconocido. Vio el shock en su rostro, la confusión y algo más que no pudo descifrar. Le preguntó si estaba bien. Elena no pudo responder. Demasiadas emociones, demasiados pensamientos. El hombre con quien había pasado aquella noche 3 meses antes, el hombre cuyo hijo llevaba en su vientre, era Alejandro Mendoza, uno de los hombres más ricos de España. Alejandro se sentó a la mesa con Elena y sus amigas, ignorando completamente a los inversores que lo esperaban en el otro lado del restaurante. No le importaban los negocios, no en aquel momento. Lo único que le importaba era la mujer que tenía delante. Las amigas de Elena, después de recuperarse del shock, habían encontrado una excusa para irse dejándolos solos. Elena sospechaba que querían darle la oportunidad de hablar con aquel hombre fascinante que acababa de venir en su rescate. Si supieran. Se quedaron en silencio durante un largo momento, mirándose. Alejandro buscaba las palabras adecuadas. Elena buscaba el valor para decir lo que tenía que decir. Fue él quien habló primero. Le dijo que la había buscado. Durante 3 meses, había intentado encontrarla. Había contratado investigadores privados, había rastreado las redes sociales, había hecho todo lo que se le ocurría, pero era como si se hubiera esfumado. Elena lo miró sorprendida. No se esperaba eso. Había pensado que para él había sido solo una noche, nada más. En cambio, la había buscado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Le preguntó por qué se había ido aquella mañana. Alejandro bajó la mirada. Por primera vez desde que se habían sentado, le habló de la llamada, de la emergencia. Le dijo que se había arrepentido cada día de no haberla despertado, de no haberle pedido el número, de no haber hecho las cosas de la manera correcta. Elena sintió algo derretirse dentro de ella. Quizás era el alivio de saber que no había sido solo una aventura. Quizás era la conciencia de que lo que había sentido aquella noche era real. O quizás eran solo las hormonas del embarazo que la hacían emotiva. Sabía que tenía que decírselo. Tenía que hablarle del bebé. Pero, ¿cómo se decía algo así? ¿Cómo se le decía a un hombre que acababa de descubrir que era multimillonario, que lo había dejado embarazada después de una noche juntos? Alejandro debió notar algo en su mirada, porque le preguntó qué pasaba. Le dijo que podía ver que había algo que la preocupaba, algo que no le estaba contando. Elena respiró hondo. No había manera de decirlo más que diciéndolo. Le dijo que estaba embarazada, de 3 meses, y que el bebé era suyo. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Elena vio las emociones pasar por el rostro de Alejandro. Shock, confusión, incredulidad, y luego algo más, algo que parecía casi alegría. Él le preguntó si estaba segura, no de manera acusatoria, sino con genuina curiosidad. Le preguntó si estaba segura de que era suyo, si había hecho las cuentas, si había alguna posibilidad de error. Elena le dijo que no había habido nadie más, ni antes, ni después. Solo él. Alejandro se quedó en silencio otro largo momento. Luego hizo algo que Elena no esperaba. Se levantó, le tomó la mano y le pidió que se casara con él. Elena lo miró como si se hubiera vuelto loco. Le acababa de pedir que se casara con él. Después de volver a verla por primera vez después de 3 meses, después de enterarse de que estaba embarazada hace menos de 5 minutos, le dijo que estaba loco, que no podía pedirle algo así, que ni siquiera se conocían. Pero Alejandro no se dejó desanimar. Le dijo que tenía razón, que estaba loco, pero que aquella noche con ella había sido lo más verdadero que había vivido nunca. Que había pasado 3 meses buscándola porque no podía quitársela de la cabeza,
y que ahora que la había encontrado, ahora que sabía que llevaba a su hijo, no tenía intención de dejarla ir de nuevo. Elena negó con la cabeza. Era demasiado, todo demasiado. 2 horas antes estaba cenando tranquilamente con sus amigas, luego había sido humillada por su ex, luego había sido salvada por un multimillonario, luego había descubierto que aquel multimillonario era el hombre de aquella noche, luego le había contado del embarazo, y ahora él le pedía que se casara con él. Le dijo que necesitaba tiempo, que tenía que pensar, que no podía tomar una decisión así en un restaurante después de la noche que había tenido. Alejandro lo entendió, le dijo que le daría todo el tiempo que necesitara, pero que, mientras tanto, quería que supiera que él estaba ahí, para ella, para el bebé, decidiera lo que decidiera. Le dio su número, el de verdad, no una nota vaga como la última vez. Le dijo que lo llamara cuando estuviera lista para hablar. Luego se levantó, le besó la mano como un caballero de otros tiempos y se fue. Elena se quedó sentada a la mesa, mirando fijamente el número en el teléfono. Su vida acababa de dar un vuelco completo y no sabía qué pensar. En los días siguientes, la duda la atormentó. Podía fiarse de Alejandro. ¿La quería de verdad a ella o solo al bebé? ¿Estaba interesado en una relación de verdad o solo se sentía obligado? Sus amigas le dijeron que estaba loca por dudar. Un hombre rico, guapo, que quería casarse con ella y ocuparse de ella y del bebé. Tenía que correr, no caminar. Pero Elena nunca había sido de las que se dejan deslumbrar por el dinero. Había amado a Carlos cuando no tenía nada, y Carlos la había traicionado y humillado. El dinero no era garantía de felicidad. Pasó una semana, luego 2. Alejandro no la presionó, no la llamó continuamente, no le mandó regalos caros para impresionarla. Solo le mandaba un mensaje de vez en cuando, preguntándole cómo estaba, si necesitaba algo. Fue precisamente aquella discreción lo que la convenció. Un hombre que solo quisiera al bebé o que quisiera impresionarla con su dinero habría hecho mucho más. Alejandro, en cambio, la estaba respetando, le estaba dando el espacio que necesitaba. Empezaron a verse. Primero un café, luego una cena, luego paseos por el parque donde hablaban durante horas. Alejandro le contó de su familia, del peso de ser el heredero de un imperio, de la soledad que sentía rodeado de personas que siempre querían algo de él. Le contó de su madre que había muerto cuando él era adolescente, de su padre severo pero justo, de los hermanos con los que tenía una relación complicada. Elena le contó de su infancia en un pequeño pueblo de Andalucía, de los padres que habían hecho sacrificios para que estudiara, del sueño de ser profesora que se había hecho realidad. Le contó de Carlos, de cómo se había enamorado de él, de cómo él la había menospreciado sistemáticamente durante años sin que ella se diera cuenta. Alejandro escuchaba siempre. No juzgaba, no interrumpía, no intentaba resolver sus problemas. Simplemente escuchaba, y eso para Elena valía más que cualquier regalo caro. Al final de la segunda semana, Elena lo llamó. 6 meses después, Elena Mendoza, sí, había tomado el apellido de Alejandro tras una boda íntima pero preciosa, celebrada en la finca familiar en Marbella. Estaba entrando en el salón de un hotel de lujo de Madrid para el evento benéfico del año. Su barriga de 9 meses era evidente bajo el vestido de noche diseñado especialmente para ella por uno de los estilistas españoles más famosos. A su lado, Alejandro la llevaba de la mano, mirándola con un amor que hacía girar la cabeza a todas las mujeres presentes. Su historia había salido en todos los periódicos. El heredero de Mendoza Enterprises, que se casa con una profesora desconocida, embarazada antes de la boda. Los tabloides habían tenido material para semanas con el escándalo, pero a Alejandro y Elena no les importaba. Sabían lo que tenían y ningún titular de periódico podía arruinarlo. Los meses pasados juntos habían confirmado lo que Elena había esperado. Alejandro era el hombre adecuado para ella, no porque fuera rico, sino porque la trataba como un tesoro. Escuchaba sus opiniones, respetaba sus decisiones, la hacía reír cada día. Y sobre todo, ya era un padre maravilloso, aunque el bebé aún no hubiera nacido. Aquella noche, el evento benéfico estaba organizado precisamente por la Fundación Mendoza, y Alejandro y Elena eran los invitados de honor. El salón estaba lleno de gente importante, empresarios, políticos, famosos.
Todos querían ser vistos, todos querían quedar bien. Elena estaba hablando con la esposa de un ministro cuando lo vio, Carlos Fernández, su ex, el hombre que la había humillado en aquel restaurante 6 meses antes. Estaba allí, probablemente como acompañante de alguien, ya que desde luego no tenía el dinero ni las conexiones para ser invitado a un evento así. Parecía nervioso, fuera de lugar, como un pez fuera del agua. Sus ojos se encontraron a través de la sala, y Elena vio el momento exacto en que Carlos la reconoció. Vio su mirada ir de su rostro a su barriga, al anillo de diamantes en su dedo al hombre a su lado. Vio cómo la realización lo golpeaba como un tren. Carlos palideció. La mujer a la que había llamado gorda, aquella que había dicho que ningún hombre querría jamás, estaba allí delante de él como la esposa de uno de los hombres más ricos de España. Elena podría haberlo ignorado. Podría haber hecho como si no lo hubiera visto, disfrutar de la noche y olvidarse de su existencia. Pero una parte de ella, esa parte que aún recordaba las lágrimas derramadas, quería un enfrentamiento. Se acercó a él, con Alejandro siguiéndola, sin entender qué estaba pasando. Carlos intentó sonreír, hacerse el desenvuelto. Le dijo que era un placer verla, que estaba estupenda. Elena lo miró a los ojos y le dijo que era curioso, teniendo en cuenta que la última vez que se habían visto él, le había dicho que había engordado y que ningún hombre la querría jamás. Carlos balbuceó, buscando una excusa, una explicación, pero no había nada que pudiera decir. Alejandro, que finalmente había entendido quién era aquel hombre, se acercó a Elena poniéndole un brazo alrededor de la cintura, miró a Carlos de arriba a abajo y le dijo que él era el hombre que había insultado a su mujer en el restaurante 6 meses antes. Luego añadió que en realidad tenía que agradecérselo, porque si no hubiera sido por su comportamiento asqueroso, quizás él nunca habría encontrado el valor de volver a acercarse a Elena. Carlos parecía querer que se lo tragara la tierra. Elena sonrió no con maldad, sino con la serenidad de quien ha encontrado la paz. Le dijo a Carlos que le deseaba lo mejor.